Buenos días, familia. Cafecito de domingo. Quiero empezar hoy con una frase de Fernando Michel Barzaga Monpié, uno de los cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio del 21. Fernando acaba de salir de prisión y después de cumplir su condena, al salir no dice, por fin soy libre, dice algo más grande. Hasta que el pueblo de Cuba no sea libre, yo no lo soy. Y esta no es una frase para ponerla en una taza, ni ponerla en un cartel. Es una verdad que le rompe el libreto a cualquiera. Fernando salió de una celda, pero Cuba sigue presa. Y no hablo de una prisión con barrotes. Hablo de una prisión donde el preso puede estar caminando por la calle, haciendo una cola de 6 horas, buscando pollo que no llegó, o preguntarse a qué hora sí van a poner la corriente hoy. Pero sigue teniendo miedo de decir lo que piensa. Eso no es libertad, eso es libertad con vigilancia. Es como el wifi cubano. Lo ves en el teléfono, pero cuando intentas conectarte, se cae. Un país no es libre cuando protestar puede costarte años de vida. Cuando una bandera se vuelve una evidencia en tu contra. Cuando una canción se vuelve expediente. Cuando una frase que tú pongas en Facebook puede transformarse en una visita a la seguridad del Estado. Y aparecen también en todo esto los defensores automáticos del régimen. Puse un video hace algunas horas sobre Ana Benzi, y en este video, en la versión donde aparecen todos mis videos en YouTube, alguien me escribió algo que dice, hay leyes, hay que respetarlas, si las rompes, paga. Eso pasa en todos los países. Y termino la cita. Claro, hay leyes. También hay semáforo. Pero si el semáforo está colocado para que siempre pase el carro del poder y siempre atropelle al ciudadano, el problema no es que existe el semáforo. El problema es quién lo programó y para quién. Así que la pregunta no es si hay leyes, la pregunta es qué ley rompió Ana Benzi. Porque decir rompió la ley sin explicar cuál, cómo, por qué, con qué pruebas y ante qué tribunal es como decir el médico dice que estás grave, pero sin examen, sin diagnóstico y sin médico. Mucha autoridad aparente, cero contenido. Ninguna sociedad funciona sin normas, pero una ley no se convierte automáticamente en justa porque lleva un sello, un número de expediente o una firma con tinta azul. En la historia hubo leyes para censurar, discriminar, perseguir y hasta castigar ideas. Eran leyes, sí. También era ley que el jefe tuviese siempre la razón, hasta que la realidad entra por la ventana sin pedir permiso. Cuando un Estado usa sus normas para castigar al ciudadano que protesta, que habla, que publica o que se niega a repetir una mentira, no está defendiendo el orden, está defendiendo el silencio. Y obedecer no siempre es lo mismo que actuar correctamente. Ahora, defender a un preso político no significa comprar su vida completa con recibo y garantía. Si una persona sale de prisión después de haber sido castigada por sus ideas, tiene derecho a decidir qué hará con su vida. Puede volver con sus hijos, atender su salud, trabajar, salir del país, callar, hablar, dedicarse a otra cosa o desaparecer de la política, y está en su derecho. Nadie tiene la obligación de convertirse en héroe de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, con turnos dobles y sin vacaciones. Ya bastante caro se paga una cárcel política como para que al salir otros quieran entregarte un uniforme nuevo. Exigir que alguien vuelva obligatoriamente a hacer lo mismo que lo llevó a prisión, aunque no quiera, aunque no pueda o aunque esté agotado, es una contradicción. Es reclamar libertad mientras se intenta decidir por esa persona. Y eso es precisamente la lógica que le criticamos al comunismo. Si no piensas como ellos, hablas como ellos, caminas como ellos y respiras al ritmo que ellos ordenan, entonces eres sospechoso. No, la libertad no es cambiar de capataz. La libertad es que cada persona pueda tomar su propia decisión sin que el Estado la castigue y sin que nosotros la convirtamos en propiedad de una causa. Y aquí quiero mencionar a Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel ya no está en prisión. Supuestamente cumplió su etapa de cárcel y ha decidido seguir otro camino y está en su derecho. Ojo, cada palabra que he usado sobre él y cada palabra que voy a usar tiene su sentido. Por respeto a mí mismo, no voy a juzgar esta decisión ni voy a añadir una opinión distinta de la que ya expresé en un par de videos sobre él, ni sobre eso que muchos llaman su obra. Ya dije lo que tenía que decir. Solo le deseo lo mismo que se le deseaba antes a los marineros cuando partían. Buen viaje.
Si exigimos que nadie controle su destino, no nos toca a nosotros redactarle el itinerario tampoco. Mientras algunas personas salen, cambian de rumbo o deciden guardar distancia, otros no tienen ni siquiera ese privilegio, siguen presos. Y ahí debería estar nuestra atención. Para quienes vivimos afuera, con una realidad material muchísimo más estable que la del cubano promedio en la isla, el tiempo y la energía deberían ir a visibilizar a quienes permanecen tras las rejas por razones políticas, no para fabricar santos perfectos, no para imponerles un libreto, para que el régimen no pueda convertirlo en cifras, expedientes o fotos olvidadas. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 hijos, cumple una condena de 14 años por el 11 de julio, las protestas. Está separada de su familia, enferma y encarcelada lejos de sus hijos. Michael Osorbo, músico y activista, cumple 9 años. El crimen real parece haber sido algo que el régimen teme más que una crisis económica. Una canción que la gente recuerda. Roberto Pérez Fonseca, detenido también después del 11 de julio. Su familia ha denunciado que se construyó un caso para castigar su participación en las protestas. Leonard Richard González fue condenado a 7 años por escribir en una pared: ¿hasta cuándo nos están matando? En Cuba, hasta una pared puede terminar siendo testigo de cargo. Y no son casos aislados. Hay cientos y cientos de cubanos por motivos políticos. Miles. Por protestar, por expresarse, por publicar, por levantar una bandera o simplemente por no arrodillarse. La pregunta incómoda es: ¿por qué alguien mira esta realidad y responde, bueno, algo habrán hecho? No es falta de información a veces. A veces la persona decide primero lo que quiere creer y después busca cualquier frase para defenderlo. Si alguien lleva décadas convencido de que el régimen siempre tiene razón, aceptar que encarcela injustamente a ciudadanos comunes es reconocer que le vendieron un Lada sin motor y él se pasó años defendiendo la aventura. Eso duele. Entonces aparecen frases de emergencia como: rompieron la ley, seguro hicieron algo, en todos los países pasa, no sabes la historia completa. Eso es propaganda. Y funciona también otra trampa. Solo se acepta la información que confirma lo que ya se quería creer. En España le llamarían a eso el sesgo de la información. Si demuestra la represión, es enemiga. Si sirve para justificar el poder, es prueba irrefutable, aunque venga escrito en una servilleta. Para muchas personas, cuestionar la autoridad es insoportable. Necesitan creer que el poder representa orden, incluso cuando ese orden se parece demasiado a una habitación sin ventanas. Pero una sociedad sana no se construye con miedo ni con obediencia ciega. Se construye cuando la ley protege al ciudadano frente al poder, no cuando el poder usa la ley como garrote y después pide aplausos por mantener el orden. Antes de terminar, quisiera decir algo más. Me gustaría ver más voces hablando de los presos políticos cubanos, más personas diciendo sus nombres, más espacios explicando por qué están presos, más gente compartiendo una noticia cuando una madre logra ver a su hijo, cuando alguien enferma en prisión, cuando un juicio se aplaza, cuando una condena se confirma o cuando por fin alguien recupera la libertad. La dictadura trabaja con una fórmula muy simple. Encierra a una persona y después intenta encerrarla también en el olvido. Nosotros no podemos ayudarle con eso. Me gustaría que cada semana se hablara de Lisandra Góngora, de Michael Osorbo, de Roberto Pérez, de Leonard Richard y de tantos otros. Que sus nombres no aparezcan solamente cuando hay una huelga de hambre, una tragedia familiar o una campaña internacional. También me gustaría que se hable más de esa generación joven que está haciendo cosas importantísimas en Cuba. Jóvenes que sin grandes recursos, con una cámara, un teléfono, una cuenta de redes o simplemente con el valor de hablar, están poniendo el cuerpo, la voz y el corazón. Ana Benzi es una de esas muchachas. Una joven que se atrevió a hablar de derechos, de la Constitución y de la realidad cubana, cuando para muchos la opción es mirar por otro lado. A Ana, con su fe más grande que su cuerpo, yo la veo como una Mariana Grajales de estos tiempos. No porque tenga que cargar sola con el peso de Cuba, sino porque, tampoco porque debamos convertirla en una estatua antes del tiempo, sino porque representa una valentía que no pide permiso. Junto a ella hay más jóvenes, más cubanos que merecen atención,
creadores que se arriesgan a hablar desde adentro, periodistas independientes que informan pese a la presión, madres que no dejan de reclamar por sus hijos, familias que denuncian aún sabiendo que pueden recibir una citación o una amenaza. No tienen que pensar igual, no tienen que usar las mismas palabras, las mismas estrategias ni tener el mismo estilo. La libertad no viene en uniforme ni tiene un solo peinado. Cada cual es libre de hacer lo que estime, que viva la diferencia, como diría el maestro Aparejede. Pero ese es mi punto, y ya lo he compartido antes. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasamos hablando de temas que no aportan nada a la libertad de Cuba, le hacemos un favor a la dictadura. Por eso es exactamente lo que necesitan. Ellos necesitan que se apague el proyector, que dejemos de mirar sus cárceles, que dejemos de nombrar a los presos, que no hablemos de sus jueces, de los fiscales, de los expedientes fabricados, de las familias destruidas y de los jóvenes perseguidos. Ellos necesitan que la conversación se vaya para cualquier otra parte, para el chisme, para la pelea inútil, para la distracción del turno, para el circo de siempre. Mientras más ruidos haya, menos se escucha el golpe de una reja cerrándose. Y no digo que todos tengan que hablar de lo mismo todo el tiempo. Cada periodista, cada cubano, cada creador decide qué hace con su voz. Eso también es libertad. Pero sí creo que si tenemos una plataforma y un público, debemos preguntarnos de vez en cuando, ¿estoy usando mi voz para iluminar una injusticia o para ayudar a que la tape? Cada vez que apartamos la mirada de la dictadura, ellos respiran tranquilos. Cada vez que dejamos de decir los nombres de los presos, ellos ganan un poco de silencio. Y cada vez que ponemos la luz sobre sus abusos, sus mentiras y sus caras de cucarachas escondidas detrás de un expediente, les quitamos lo que más necesitan: oscuridad. ¿Es eso lo que tú también quieres? Los dejo sacar sus propias conclusiones respetuosamente. Fernando Barzaga salió de una prisión, pero dejó una verdad imposible de encerrar. Mientras Cuba no sea libre, ningún cubano está completamente libre. El problema no es que existan leyes, el problema es cuando el poder convierte una ley en una celda para castigar una conciencia. Los leo en los comentarios. Feliz domingo, familia.